Bueno, como Macizo Noticias, a esta hora saludamos a el compañero Hermes Pete, pues en este proceso de acompañamiento como representante de la Cámara. Un saludo al CAU, un saludo a los pueblos indígenas del país. Bueno, el cordialísimo saludo para todos los colombianos y colombianas, las poblaciones indígenas. Pues hoy nos encontramos haciendo el acompañamiento en este marco de la comisión mixta, en donde ha sido la herramienta jurídica que se ha creado mediante este decreto 1811 para el cumplimiento de los acuerdos del decreto 982 de 1999. Entonces, aquí estamos acompañándolo. Bueno, frente a situaciones complejas que tenemos en el Cauca, del país, digamos como Congreso, ¿qué se ha hablado, qué se ha dicho, qué hacer pues por esta violencia que afronta el país? Bueno, muy difícil atraviesa el país la situación complejo frente al asesinato de un candidato presidencial. Y bueno, luego querer culpar también al presidente en que genera las situaciones, pero pues no se dan cuenta que también de allá para acá se ha generado demasiadamente odio en un tema de polarizar la política. Y creo que el tema de la política, el pensar diferente, no lo hace enemigo del otro. Esa es la democracia. Y en esa democracia se debería respetar la vida, sin embargo no pasa eso en nuestro país. Porque pues han aparecido precandidatos presidenciales en donde ofreciéndole plomo y balín a todo mundo. Y el mismo Miguel Uribe, que en paz descanse, pues que hoy no está, pero pues que también en sus discursos siempre sembró como el odio, el racismo, que los indígenas no podían volver a entrar a Cali, cuando en uno de sus discursos también habló pues que había que casi quedarnos balín. O sea, es un asunto que un precandidato presidencial no debería andar pronunciando. Y creo que uno de apellido Botero también que va a ser presidente y que le va a dar plomo a todo mundo, entonces que porque son indígenas, entonces porque el sector social. Yo creo que no es la manera de hacer campaña en este país. Hay un asunto que hay que plantear y que proponen para el país. ¿Cuál es la solución económica en la salud, en la educación, en el tema agrario? ¿O qué es lo que se busca como candidato solucionar todo el problema de violencia que tenemos en nuestro país? Porque una cosa es el discurso, otra cosa son las acciones. Y en ese marco, pues invitar a los precandidatos, a los candidatos que seguramente van a empezar, propongan para el país, pero no sigan generando a las poblaciones minoritarias o al sector social o al sector sindical o a las primeras líneas o al estudiantado como si nosotros fuéramos los vándalos en este país. Somos sectores sociales que hemos venido luchando, rechazando contra la criminalidad, rechazando contra todos esos atentados, rechazando todas las acciones que hacen estos grupos que no quieren la paz para nuestro país. Nos han formado en un ejercicio de defender lo colectivo, de defender un proceso, y en ese marco, pues, y hacerle un llamado de atención también a estos precandidatos que, bueno, ir a un discurso que va a elevar balín al movimiento indígena, pues, eso ya es declararle como la guerra o la estigmatización del racismo. Parece que estuviéramos regresando a 1942, cuando se llegó, se violó, se saqueó, se despojó, se quitó las tierras. Queremos como volver a ese escenario así. No debería ser así la forma de hacer campaña en nuestro país. Y todo el rechazo a toda violencia, la violencia venga de donde venga, debe ser rechazada. Y lo que sucedió en la ciudad de Cali, o en Amalfi, Antioquia, con el asesinato de los policías, mi solidaridad y todo el rechazo frente a estas actuaciones de grupos que no quieren la paz para nuestro país. Bueno, finalmente lo que hemos escuchado en los procesos de diálogo con las organizaciones indígenas del Cauca es que, por ejemplo, tenemos un gobierno pues, del cambio, pero realmente el problema ha sido el que se estén cambiando y cambiando funcionarios que llegan sin conocimientos a una mesa permanente de concentración, por ejemplo. Bueno, el tema de la mesa de concertación o la comisión mixta y todos los escenarios, pues es un escenario complejo. Porque que hay un presidente alternativo que piensa en un escenario muy distinto. Los funcionarios, algunos son de los mismos gobiernos anteriores, o los mismos que decían que Petro era comunista y pues hoy están en el Estado, porque es el Estado social de derecho y la democracia. Hasta en la misma presidencia he mirado que nos sacaban twitterazos hablando mal del presidente y uno los ve allá y uno dice, vea, qué cosa tan fregada. Pues es un ejercicio democrático y entendemos ese escenario.
Pero los funcionarios, cuando no entienden qué es la política del movimiento indígena, o cuando no se aplica la Constitución, el ejercicio constitucional, que los artículos son muy claros frente al tema del derecho a las poblaciones indígenas, a las poblaciones afros, a las poblaciones campesinas, al sector marginado del país, inclusive en las ciudades y en la población mayoritaria, pues no se hace el ejercicio de aplicar la Constitución, porque a veces solamente se busca un beneficio personal y no el ejercicio del servicio a la comunidad ni del servicio a la sociedad civil. Y eso es tan complejo, y ese tema lleva a los funcionarios a no entender, a esa mesa permanente ni al tema de la comisión mixta, el tema de la construcción de la política indígena. Y la política indígena no es un capricho. Si nos vamos al tema de la TEA, no es un capricho, está en el artículo 330 de la Constitución, 329. Si nos vamos al tema del ejercicio como entidades territoriales, está en el artículo 287 de la Constitución. Si en funcionamiento se debe poner el ejercicio jurisdiccional, está el 246 de la Constitución Política. Y que el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural de la nación, pues que son afros e indígenas, pues está en el artículo 7 de la Constitución. Y si nos vamos al artículo 63, los parques nacionales, las tierras de los resguardos indígenas o los bienes públicos son inalienables e imprescriptibles e inembargables. Pero eso no lo entiende una viceministra de Vivienda, pues, que hoy dice que no se puede hacer la plecahuella ya porque está en ley segunda. Entonces, ¿para qué carajos, digo yo, hay una escuela allá? ¿O por qué hicieron las carreteras entonces? ¿O por qué hay un resguardo y le asignan un recurso de transferencias? O sea, hay un enredo jurídico que no se comprende desde la institucionalidad y hace que no se avancen muchos de esos acuerdos, y que nos tiene hoy aquí en esta discusión, en este debate del cómo es que se va a desarrollar realmente este instrumento jurídico que se creó para el cumplimiento de los acuerdos. Entonces son asuntos de discusión. Yo sé que el presidente tiene toda la voluntad, las instrucciones de él han sido claras, pero hay otro escenario, un cuello de botella que no es avanzar, y es el Congreso de la República. El Congreso de la República no hace las reformas que se necesita para el país. Una reforma a la salud que está planteando buscarle salidas a esa situación compleja que viven millones de ciudadanos, pero entonces sale un sector del Congreso que eso es una maravilla, la ley 100. Mejor dicho, estamos en el país de la maravilla, cuando por décadas han eliminado una cantidad de EPS, el déficit fiscal que hay, o la situación fiscal que tienen hoy las EPS en el país, complejas, y que hay que cambiar el sistema, porque es entregarle la plata a terceros, y estos terceros son los que contratan a las IPS y a las ESES, y prefieren contratar yo con sus IPS y quebrar las ESES, quebrar lo público. Y esa es la discusión que hay de fondo, pero que muchos ciudadanos solo se pega al relato de las redes sociales o a los canales masivos, en donde nos meten un tema distinto y terminamos creyendo eso, algo que no es real. O cuando decimos que hay que reformar el tema agrario, dijeron que íbamos a despojar, pues no se está despojando y se está comprando a precio comercial la tierra, se está entregando, superando a los gobiernos anteriores. Es cierto que para todos no va a llegar, es difícil, 3 años no se va a solucionar el problema de 200 años que ha gobernado la ultraderecha en este país, y los últimos 33, más de 33 años que llevamos de la constituyente del 91. El tema de la educación, otro asunto de la reforma que se planteó, que se cayó, que no permitieron avanzar. Por ejemplo, hoy está en riesgo la reforma pensional, porque en esta última semana el Congreso no ha querido votar las actas de corrección que envió la Corte Constitucional a la Cámara de Representantes, y nos faltaron 2 votos. Imagínense, nos faltaron 2 votos para hacer 94 de 187 representantes. No aparecieron en el recinto, pero seguramente estos días van a aparecer en los departamentos a hacer campaña, a prometer que le van a mejorar la salud, la educación, pero no querer votar las actas de la reforma pensional. Pues es un descaro. Un mayorcito que va a necesitar los 230,000 pesos, que no es mucho, que seguramente para el que tiene eso es una migaja, pero para el que no tiene, eso sirve de mucho para un mayorcito en nuestro país. Y no llegar a votar, y a ellos van a ir, a sus hijos van a ir a buscar los votos en estos días.